Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar la clase. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, jóvenes. Buenos días. Bien, podemos observar. Listo. A ver, vamos a abrir el PPT para el día de hoy. Bien. Muy buenos días, estimados alumnos. Me indican, por favor, si es que se puede observar la diapositiva semana 10, habilidad verbal. Sí, sí se ve. Excelente. Muchísimas gracias por su respuesta y su apoyo. Venga, entonces vamos a iniciar la extrapolación cognitiva y referencial. Habilidad verbal semana 10. Perfecto. Bien. Un momentito que agarre, cargue ahí nuestro. Ahora sí. Nuestro Paint, ¿no? Ahí está, nuestro Epic. Bien. El tema de esta semana, estamos en la semana número 10, mis estimados alumnos. Ha pasado ya buen tiempo desde que estamos juntos en esta experiencia académica cognitiva y referencial, ¿no? Entonces, la extrapolación consiste en la semana 10 y vamos a ver la cognitiva y la referencia. Atención. La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con una consideración metatextual. ¿Qué significa metatextual? Yo tengo información A en el texto, está en el texto, dentro del texto, pero voy a tener información B fuera del texto, fuera del texto. Va a haber mucha información fuera del texto, que no está en mi texto, que es una información que yo puedo conocer o no. Sin embargo, voy a hacer ¿qué dice? Un contraste de lo que dice el texto y estoy leyendo y de lo que yo puedo saber y que está fuera del texto. Por tanto, vamos a hacer un contraste entre A y B, A, que es la información del texto, y B, que es una información fuera del texto. Por eso se llama meta, más allá de lo textual. La extrapolación consiste entonces en contrastar el contenido de un texto determinado con una consideración metatextual. El propósito ¿no? Se sigue es, por un lado, evaluar la posibilidad, la plausibilidad significa posibilidad de este contenido, y por otro lado, generar más conocimientos, ¿no? Porque al leer el texto A, por ejemplo, tú obtienes un conocimiento, pero al leer A y B, vamos a obtener C, ¿correcto? A más B, contrapones, contrastas, entonces va a haber un nuevo conocimiento, que sería el conocimiento C. Este contenido y por otro generar más conocimiento. La extrapolación puede realizarse de dos formas. Puede ser la cognitiva y puede ser la referencial. ¿En qué consiste ello? Vamos a verlo. La extrapolación cognitiva, correcto, consiste en hacer un cambio radical en las ideas del autor y establecer la consecuencia que se desprende de tal operación. O sea, yo tengo un texto A, ¿no? Donde el autor está a favor de las drogas, pero ¿qué pasaría si este autor no estaría a favor de las drogas? Sería lo contrario. Entonces, ahí podemos observar que hay una extrapolación cognitiva, que significa que consiste en un cambio radical en las ideas del autor y establecer la consecuencia que se desprende de tal operación. ¿Correcto? Siguiente. Ejemplo, si nos basamos en el hecho que debido a los colonizadores españoles poseían una mentalidad absolutamente distinta a la del mundo andino, muchas de sus interpretaciones sobre las costumbres del indio estuvieron impregnadas de prejuicios y nos planteáramos el caso hipotético, o sea, supuesto, ¿no?
el caso hipotético o supuesto de que si los cronistas españoles hubieran registrado las costumbres de poblaciones africanas, podríamos suponer, ¿no?, que sus interpretaciones sobre dichas costumbres adolecerían de prejuicios, ¿no? Entonces, miren ustedes, en el caso de la extrapolación, acá estamos con la extrapolación cognitiva, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque si los españoles hubieran tenido una experiencia de conquista con el rey, con reinos africanos, ¿no?, mucho más profunda, quizá hubieran tenido mejor tratamiento y conocimiento de las diferentes interculturalidades que pueden haber, ¿no? Ese choque, ese contacto de culturas. Por eso dice, si los cronistas españoles hubieran registrado las costumbres de poblaciones africanas, podríamos suponer que sus interpretaciones sobre dichas costumbres adolecerían de prejuicios, ¿no? Porque ya no tendrían prejuicios, ya no estarían, no sería el primer contacto. Siempre el primer contacto entre dos culturas, siempre es el contacto de cultura, el contacto de lengua, el contacto de ideologías, ¿no? Muy bien. Extrapolación referencial. Esta es la segundo tipo de extrapolación que vamos a ver. Este tipo de extrapolación modifica las condiciones del referente textual para determinar el efecto que ocurriría. Se sigue por lo general el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otro referente, época, espacio, disciplina. Recuerda que la extrapolación cognitiva quiere decir que el punto de vista del autor cambia, pero en la referencial las referencias cambian, o sea, cambia la época, el espacio, el lugar, la disciplina, posiblemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contexto. Ejemplo, miren ustedes, si nos basamos en el hecho de que el cambio climático tiene un grave efecto sobre el abastecimiento mundial del café, ya que las altas temperaturas son una amenaza para las tierras de cultivo, porque las reduce hasta el 50% y los planteáramos en el siguiente caso, si la temperatura en la región de Cajamarca aumentara drásticamente, ¿qué pasaría? Podríamos suponer que la producción de café en dicha zona o región se vería afectada o posiblemente destruida, ¿no? Destruida, eliminada. Entonces, esa sería la extrapolación referencial. Cuando podemos cambiar algún referente, o sea, un punto o un dato del contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? A ver, ¿qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial no se hubiera llevado en Europa, se hubiera llevado en Latinoamérica? ¿Qué estoy cambiando ahí? ¿Qué estoy cambiando, jóvenes? Contexto. Contexto, ¿no? Imagínense usted qué hubiera pasado de los latinoamericanos si hubiéramos tenido una Segunda Guerra Mundial, pero ya no en Europa, sino en Latinoamérica, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, en fin, siempre, siempre estos temas, ¿no? De conquista y estos temas, por ejemplo, de la conquista de España, América y, entre comillas, conquista, ¿no? Siempre me trae a la mente muchas conversaciones con muchos colegas europeos, ¿no? Donde ellos tienen una posición bastante diferente a la nuestra, ¿no? Bastante diferente a la nuestra. Bien. Vamos a un texto de ejemplo donde se involucra estos dos elementos y dice acá, si tienes un perro gruñón, un gruñón quiere decir un perro un poco con mal carácter, ¿no? Que gruñe, ¿no? No te avergüences de él, porque tiene talentos ocultos, dice. En un estudio reciente en Hungría, Peter Pongrach, de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, detectó que los perros gruñones, los que ladran con facilidad, gruñen cuando se le molesta, no acuden cuando lo llaman y vigilan la comida para alejarla de otros perros o personas, y es demasiado activo e inquieto, por el que los dueños siempre tienen que darles explicaciones a sus amigos, como esa es la silla de Floppy, aprendieron con mayor facilidad de un extraño que los perros más tranquilos. Prongrak realizó el experimento porque se había percatado en proyectos anteriores que los perros dominantes y los sumisos mostraban diferencias en el estilo de aprendizaje. Dice acá.
Si no existieran perros gruñones, es posible que, ¿no? Entonces nos dan dos alternativas. Las personas viviríamos sin pasar vergüenza, los perros tendrían el mismo estilo de aprendizaje, que sería la B, ¿no? Porque los perros gruñones con los perros sumisos, como dice el texto al final, tienen diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, si no hubieran gruñones, solamente no habrían, ¿no? Solamente no habrían estilos de aprendizaje en perros. Si Pongrach se hubiera dado cuenta de los gatos dominantes y los sumisos demuestran diferencias en el estilo de aprendizaje, es posible que él consideraría también investigar a los gatos gruñones, ¿no? Entonces tenemos 1B y 2A. Bueno, este es un pequeño texto, ¿no? Un pequeño texto. Ahora vamos al texto de la semana de habilidad verbal. Bien. Semana número 10, habilidad verbal, sección A, la extrapolación en la comprensión lectora. Tenemos ahí, repetimos, ¿no? Un poquito para recordar que la extrapolación extra, ¿no? Salir, ¿no? Del texto, consiste en contrastar el contenido de un determinado de texto, ¿no? Con una consideración metatextual, ¿no? Además, la extrapolación tiene dos tipos. La cognitiva es cuando las ideas del autor, ¿correcto? Sufren un cambio radical. Cambia las ideas del autor, la posición del autor y se contrasta con otro texto, ¿no? O con otra información. Luego, tenemos la extrapolación referencial, donde la información que va a ser contrastada, ¿correcto? O cambiada, va a ser las referencias del texto, o sea, el contexto. Puede ser época, espacio, disciplina, etcétera. Y vamos a ver los primeros textos que nos van a ayudar, ¿no? A amplificar este conocimiento. Bien, tenemos el texto 1, el texto 2, está muy interesante, y el texto 3 que es dialéctico. Vamos a leer los dos primeros textos porque vamos a ir de a pocos, 10 minutos para cada uno y es suficiente. ¿Ok? Luego 10, 10 para los segundos y así terminamos en el tiempo necesario. Bueno, entonces tenemos el texto 1 y el texto 2. La depresión como trastorno mental está súper interesante, súper interesante el texto 1. Y el texto 2, que tiene que ver con este cuadrito, ¿no? Este cuadrito tan famoso. ¿Lo conocemos o no lo conocemos, este cuadro? ¿Qué cosa es? La última cena. La última cena, efectivamente, la última cena. Y vamos a ver un tema relacionado con este cuadro que motivó, ¿no? A Leonardo da Vinci y que motivó al mundo del arte, ¿no? Bueno, y es un cuadro icónico, ¿no? Porque no solamente reúne las convergencias artísticas, sino también ideológicas y religiosas en torno a él, y un sinfín, ¿no? Y un sinfín de este cuadro maneja un sinfín de hipótesis, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos a leer este texto que está bastante interesante y aprendemos. Entonces, texto 1, texto 2, tenemos 20 minutos para los dos textos. Por tanto, tenemos 10 y 20 y a las 10 y 40 retornamos, ¿vale? Texto 1 y 2. ¿Estamos, chicos? ¿Correcto? Sí, Miss. Listo, chicos. Excelente.
Jóvenes, completamos la segunda parte del trabajo. ¿Estamos viendo? Sí, profesora, sí. Listo. Vamos a continuar. A ver, dice, la depresión es un trastorno mental, como está definiendo, ¿no? Frecuente en todo el mundo, pues se estima, dice, que el 5% de los adultos lo padecen. Esta enfermedad afecta más a la mujer adulta que al hombre, dice, ¿no? Al hombre adulto. Y esto se explica por la preexistencia de trastornos de ansiedad, preocupación, sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos, los cuales son aproximadamente 2 veces más frecuentes en ellas que en ellos. Y vienen desde la infancia. Las señales nucleares de la depresión en adultos son la tristeza patológica, la pérdida de interés, la capacidad de disfrutar y una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado, dice, que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos. Además, pueden aparecer otras señales como los sentimientos de culpa o la incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, la pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño y la disminución del apetito, entre otras. Por otro lado, la depresión en adultos puede clasificarse en las siguientes, ¿no? Miren, clasificar primero la depresión, una definición, ¿correcto? Una definición. Luego estamos viendo las características y la clasificación, ¿no? Clasificación. Entonces dice acá, en primer lugar, la depresión mayor tiene un origen más biológico o endógeno, con un mayor componente genético, melancolía y tristeza vita, ¿no? Dice, y no guarda relación con factores externos, puede aparecer de manera recurrente. En segundo lugar, existe la depresión reactiva, causada por una mala adaptación o circunstancias ambientales negativas. Por último, la depresión persistente, que se caracteriza, tercero, por un cuadro depresivo de intensidad menor a los anteriores, de evolución crónica, más de 2 años, sin periodos asintomáticos, sin consentimientos de incapacidad y somatizaciones. Soma es cuerpo, quiere decir que se expresa en el cuerpo, ¿no? Somatizaciones quiere decir que esta depresión causa cambios físicos en el cuerpo, cambios físicos como por ejemplo diarrea, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Además, guarda una relación más estrecha con el estrés prolongado. Bien. ¿Cuál es el tema central del texto? Profesora, el tema central del texto, como estamos viendo, estamos hablando del estrés, de los síntomas y los tipos, definición, síntomas, tipos de estrés. ¿En quiénes? En adultos. Clave, la C. El texto trata sobre las manifestaciones, tipos o clasificación de la depresión, ¿no? De la depresión en las personas adultas. 1C. 2, si la depresión afectara a más hombres que mujeres, ¿no? Porque dice, afecta, ¿qué dice el texto? Que afecta más a mujeres adultas que hombres, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si solamente afecta, la depresión afectaría más a los hombres, ¿no? Adultos, entonces ellos evidenciarían perturbaciones, ¿no? De ansiedad originada en su niñez. Bueno, uno de los elementos de la depresión dice que se da en la niñez, ¿no? Entonces, en este caso, el texto señala que las mujeres adultas son las que sufren casi 2 veces más, ¿no? Esta enfermedad que los adultos, que los hombres adultos, puesto que ellas aparentemente, tempranamente, ¿no? Aparecen alteraciones de ansiedad, ¿no? Que traen como consecuencia la depresión. Si a ellos, dice, la depresión les afectaría más, entonces mostrarían trastornos de ansiedad iniciadas cuando eran niños. O sea, están extrapolando. Si fueran mujeres, si son mujeres, dice el texto, ¿no? Y eso inicia como niñas. Pero si fueran hombres, estamos extrapolando ya la referencia. ¿Sí me explico? Porque no veo nada.
No habla de mujeres, tienen un índice más alto del suicidio. Ajá, a ver, dice. Pregunta es, ¿y la C? A ver. Ya, en todas partes del orbe. Pero este es floro, ¿no? O sea, si la depresión afectaría más a los hombres, entonces ellos ya. Puede ser. A ver, vamos a analizar bien. Sí, profesora, tiene razón. En todas partes del orbe. A ver, analicen toda la oración. La primera es correcta. Vale. Y la segunda dice que en todas partes del orbe. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, Miss. Eso es el punto. Analizar, cuidado, mucho cuidado. Las preguntas vienen con super mega trampa. Ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque la pregunta viene con trampa siempre, porque en una oración, en una alternativa, siempre van a venir alternativas así como estas. Tú dices, te mandas, ¿no? Lees y dice, conformaría un alto índice de suicidio en toda, de suicidio. Hoy sí, esta es, dice. Pero ojo, te agregan este pedacito que no tiene nada que ver con el texto. Esto no lo dice el texto, no dice que sí, que en todas partes las niñas se han muerto, se han suicidado, ¿no? No dice, ningún momento. La A dice, permanecerían con un estado de ánimo completamente estable. No, eso es falso. Estarían convencidos de que fuera heredada por sus progenitores. No, no lo dice. Entonces la clave sería la D. ¿Por qué? Porque dice, evidenciarían perturbaciones de ansiedad originadas en su niñez. Esto sí, no dice ni más ni menos. Esto lo dice el texto. Pero en el caso de la, ¿no? Dice acá, miren, busquemos, dice, de niñas, ¿no? Dice, la tristeza dice, ¿no? Desde la infancia, y vienen desde la infancia. Dice, los cuales son aproximadamente 2 veces más frecuentes en ellas que en ellos, y vienen desde la infancia. Esta es la clave, ¿correcto? No dice más, no dice, oye, ¿sabes qué? Se van a matar, ¿no? En todo en el orbe, en todo el mundo, ¿no? No dice nada de eso. Dice desde la infancia. Entonces nosotros extrapolamos la información y nos dice, ¿no? Evidenciarían también perturbaciones de ansiedad originada en la, ya no dice desde la infancia, dice en su niñez. O sea, es para cambiar un poco. Eso se llama parafraseo, ¿no? Parafrasear. Es lo mismo. Esta es la clave. Pero ya no pasa con las mujeres, sino pasa con los varones, ¿no? Con los adultos. Pero este ya es floro. Formarían un alto índice de suicidio. Esto es verdad. La primera parte, pero esto ya no. En todas partes del orbe, ahí dice que en todas partes del mundo se van a matar, no. O se han matado, no. Cuidado, ¿eh? 2D. 3. Si una persona adulta se deprime por la muerte de un ser querido, es posible que, ¿no? Este acaecimiento, o sea, esta situación, acaecimiento quiere decir este suceso, causaría un trastorno adaptativo, ¿no? Claro que sí. Lo que dice el texto es que hay diferentes tipos de depresión. Uno es fisiológico, uno es genético, ¿no? Uno más físico, pero el otro puede ser creado, ¿no? Por condiciones negativas, dicen, ¿no? Por condiciones o sucesos negativos, dice. El texto señala que los sucesos negativos en la vida ocasionan una depresión reactiva, ¿no? Ya que no se adaptan a dichos eventos adversos. Por ejemplo, 3C sería un caso de depresión reactiva, ¿no? Por ejemplo, muere alguien, tú estás bien, tú estás contento, fallece alguien, oye, entonces fallece estos perritos de la calle que se pelean, no sé qué está pasando. Toti, silencio. Entonces, ay, qué feo. Cuando, silencio. Entonces, silencio, Toti, por favor. ¿Qué pasa contigo? Ya, entonces, eh, entonces, un momentito, por favor, que están aullando todos los perros de la cuadra. Disculpe, voy a cerrar la ventana. Ay.
Acá está. Ay, a ver, listo. Disculpen, chicos. Dice, si una persona adulta se deprime por la muerte de un ser querido, es posible que este acaecimiento causaría un trastorno adaptativo, ¿no? Porque es una depresión reactiva. Justo se me vino a la mente esto de la muerte, ¿no? Cada vez que tengo perros acá de mis vecinos en la cuadra y empiezan a ladrar, muere alguien a la semana siguiente. Dios mío, de verdad, ¿eh? Empiezan a ladrar como locos, a aullar más que todo, en la madrugada, es horrible. 13. Vamos al texto 2. En el refectorio del convento de Santa Catalina, perdón, de Santa María de la Grazie en Milán, Santa María de la Grazie es Santa María de la Gracia, ¿no? En Milán se encuentra una de las obras de arte más aclamadas de todos los tiempos. Ícono, ¿qué significa ícono? Símbolo, ¿no? Un símbolo del arte universal. El momento elegido por el artista es el más dramático del episodio evangélico, el momento en que Cristo pronuncia la frase, uno de vosotros me traicionará. Parten de estas palabras aquello que Leonardo da Vinci llamaría imoti del ánimo, los movimientos del alma. Es decir, el motivo por el cual los personajes son capaces de adquirir vida y conseguir un alto nivel de emotividad y dramatismo en sus expresiones. Esto es lo característico en todas las obras que él hizo y hubiera representado en sus pinturas. Las palabras de Jesús resuenan en la sala y provocan toda una serie de reacciones por parte de los apóstoles, que gracias al genio de Leonardo consiguen, plasmadas en el muro, transmitir todo el impacto del momento como una especie de acústica óptica y dinámica capaz de trascender la materia y emitir emoción. Si prestamos atención a los gestos de los personajes, la escena se intensifica. Los apóstoles se miran unos a otros sin saber a quién se refiere Jesús. Sus gestos son de estupor, de asombro. Está quien se alza ante la incredulidad de las palabras de Cristo, quien se acerca, quien se horroriza o quien se retrae como Judas, sintiéndose en evidencia. Muy bien, bonito texto, yo se los dije. Seguimos. Esta secuencia de gestos y expresiones confieren acción y vida a la escena, cuya vehemencia quiere decir hasta la locura, ¿no? Parece una locura, aumenta con la expresión de un Jesús que aparece dolido, lleno de piedad y resignación. El alto grado de sentimientos que causa a los que contemplan la última escena viene precisamente de la decisión por parte del artista de no generalizar la representación de los personajes en un solo estilo, sino de dotar a cada uno de ellos de rasgos físicos y psicológicos propios. Su interés es casi más humano que religioso. Estudiar la diversidad de los estados anímicos, desde la sorpresa a la ira o la duda, que contrastan con la ya citada tranquilidad de Cristo. En una sola escena, Leonardo condensa una variedad de actitudes, movimientos, expresiones y significados. Qué bonito texto. Es un texto de análisis de historia del arte, ¿no? A esta obra. Convento de la última cena que está en el convento, ¿no? De Santa María de la Gracia en Milán, Imotio del ánimo, ¿no? Muy interesante. Bien, mis queridos alumnos, analicemos entonces cuál es el valor del texto. ¿Qué es lo que quiere decir? Qué bonito está analizar el cuadro. ¿Realmente es básicamente analizar el cuadro? ¿O es que Leonardo le ha dado, ¿no?
le ha dotado a cada uno de esos personajes en este cuadro de rasgos físicos y psicológicos propios, prácticamente le ha dado vida a ese cuadro, ¿no? En una secuencia de gestos y expresiones que les dan vida a la escena, lo que dice, ¿no? Confieren acción y vida a la escena. Bien, entonces, ¿de qué trata el texto? Ahí está el cuadro. Hermoso, ¿no? Qué interesante. Cada uno es un personaje y cada personaje representa lo que dice el texto, ¿no? Un rol, representa un sentimiento, salvo el de Cristo, ¿no? Que está impávido, resignado, que sabe que va a ser traicionado, ¿no? Etcétera. En la imagen es incompatible sostener sobre los apóstoles. ¿Qué podemos? A ver, chicos, claves. Claves, mis queridos alumnos de San Marcos. Aparecen representados en 3 grupos de 4. Si analizamos, dice, falso, pues, ¿no? 3 grupos de 4. A ver, ¿dónde está 3 grupos de 4? 3 grupos de 4. 1, 2, 3, 4. No, falso. En la imagen se evidencia que las miradas de algunos apóstoles no son fijamente a Jesús, otros sí lo observan directamente. Además, uno de ellos, el cuarto discípulo de la izquierda a la derecha, lleva un puñal en la mano derecha. Finalmente, los apóstoles forman 4 grupos de 3, no 4 grupos de 4. Uno sé. No está como un poco difícil, ¿no? Esa pregunta, porque analizamos dónde está el puñal, que ni lo veo. Acá está un poco ininteligible, ¿no? La pintura. Bueno, pero va bien. 1, C de casa. 2. Si Leonardo da Vinci hubiera generalizado en un solo estilo la representación de sus personajes en la última cena, probablemente, o sea, ¿qué pasa? En el texto dice que cada uno de sus personajes expresa una acción y expresa un sentimiento. Cada uno es un personaje. Pero ¿qué hubiera pasado si Leonardo da Vinci hubiera pintado todos estos personajes y todos con la misma cara? Como la de Jesús, ¿no? De repente resignado, ¿no? Generalizaba todo. Entonces, en ese caso, mis queridos alumnos, hubiera sido imposible que ellos logren alterar los estados de ánimos a los que se observan la pintura, ¿no? Entonces, no hubieran podido cada personaje exteriorizar un, un estado de ánimo individual, con lo cual al inicio del cuadro, Leonardo dota a cada personaje, ¿no? Uno, la sorpresa, el otro, la admiración, el otro, la cólera, el otro, etc. 2, entonces, ves. El texto señala que el artista no se enfocó en un solo modelo para expresar a sus personajes, sino que dio características físicas y psicológicas a cada uno de ellos, es lo que dice. Por eso, estos expresan tal realismo que alteran los sentimientos de los que lo contemplan. Sin esas características hubiera sido imposible lograrlo, ¿no? 2b. 3. Si el artista hubiese pintado el pasaje bíblico de la crucifixión de Cristo, entonces los personajes hubiesen expresado sentimientos vivos y causarían emociones. Claro, hubiera sido igual. Si hubiera representado al Cristo en Getsemaní, los 2 ladrones, Cristo, los discípulos, su madre, María Virgen, a los pies, María Magdalena sosteniendo, llorando, cada uno hubiera representado un papel, ¿no? El papel de la amargura, el papel del dolor, el papel de la soledad, el papel de la cólera, ¿no? Y el papel de la resignación, posiblemente. Entonces ahí hay muchos personajes en la crucifixión y hubiera sido lo mismo, ¿no? La misma escena. La última escena, cada uno tenía su rol. Cada personaje emergía con vida, ¿no? Y representaba un sentimiento. Igualmente hubiera sido en la crucifixión de Cristo y hubiera sido un poco más sensible, ¿no? Ya que era una crucifixión. 3C. Los personajes hubieran expresado sentimientos vivos igualmente, ¿no? Y causarían esas emociones. Y hubiera sido esas emociones mucho más profundas, más abisales, ¿no? Más profundas. Porque una crucifixión es diferente de una última cena, ¿no? 13. Bien, esta sería la parte, ¿no? Que habíamos visto. Ahora pasamos al texto 3, que es un texto dialéctico,
y pasamos al texto 1, sección B. ¿Correcto? Vamos a tener 20 minutos para ello. 10 minutos para el texto A y B. Dice acá, sabiendo que una parte importante de la praxis, o sea, la práctica médica, es de tipo paliativo, o sea, paliativo, ¿qué significa, profesora? No es para curar, es para calmar, ¿correcto? Para calmar. En situaciones irreversibles para el paciente, como el cáncer terminal, SIDA, Alzheimer o epilepsia, refractaría, dice la Administración Médica de la Marihuana. Entonces, estamos hablando aquí de un tema bastante controversial, por eso que es un texto dialéctico, la marihuana, ¿no? Vamos a leer el texto 3, texto A y B, que habla de la marihuana, y la sección B, el texto 1, su nombre era Domenico Escandela y le llamaban Menocchio. Nació en 1532, en su primer proceso declaró tener 52 años en Monterreale, un pueblecito entre las colinas de Friuli. Siempre vivió allí, salvo durante 2 años de destierro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a leer también este texto 1 de la sección B. Es un poquito largo, pero bastante interesante. Bien, chicos. Entonces, tenemos esos textos, ¿vale? Ya. Adelante. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó claro, chicos? Todo claro. Bien, entonces en la sección 1 vamos a terminar el texto 3 y en la sección B el texto 1, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, Fútbol. sí, todo bien, profesor. Todo bien, Piero. Muchísimas gracias por la respuesta. Bien, además que hoy es mi día, no me tienen que dar lata ustedes, no me tienen que dar cólera. Feliz día a todos los maestros. De repente acá hay un maestro que quiere segunda profesión, ¿no? Feliz día a todos los maestros y me incluyo, me incluyo. Y a todos los docentes también. Bien, efectivamente, mis queridos alumnos, hoy es el día del profesor. Y el 11 de julio es el día del profesor universitario, recuerden. Muchísimas gracias, mis queridos estudiantes y futuros colegas, porque sé que ustedes van a lograr el ingreso. Sí, efectivamente. El día de hoy, 6 de julio, es el Día del Maestro, recuerden. Y el 11 de julio es el Día del Maestro Universitario, o sea, por partida doble, ¿eh? Recuérdenlo siempre. 6 de julio, Día del Maestro, 11 de julio, Día del Maestro Universitario, ¿vale? Bien, mis queridos estudiantes, un besito. Vamos a trabajar.
Bien, jóvenes, retornamos. ¿Estamos, chicos? Sí, profesora. Bien, Sí. listo. Vamos al texto 3A, dice, sabiendo que una parte importante, dice acá, un momento, de la praxis médica es de tipo paliativo, ¿no? En situaciones irreversibles, irreversibles quiere decir que no tienen cura, irreversibles, para el paciente como el cáncer terminal, SIDA, Alzheimer o epilepsia, dice epilepsia refractaria, la administración médica de marihuana, ¿no? Podría, dice acá, contribuir a relajar y bajar la ansiedad del enfermo, atenuando así su sufrimiento. Asimismo, podemos considerar a la marihuana una medicina segura, ya que a la fecha no se ha registrado casos de muerte por sobredosis. No genera más dependencia que otros medicamentos de uso médico y de prescripción legal, como hipnóticos y analgésicos. Y produce pocos efectos, dice acá, adversos sobre las principales funciones fisiológicas. Entonces acá están argumento 1, argumento 2, que sí está de acuerdo con la administración médica de marihuana. Ojo. Dice acá, y si esto no bastara, tengamos en cuenta que la marihuana en los países donde es legal es recetada, ¿no? Es recetada a pacientes que adolecen de trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia y caquexia, por resultar efectiva en el tratamiento de náuseas y vómitos. Por todos estos motivos, sostenemos que la legalización de la marihuana con fines médicos debería ser una realidad. ¿Cuál es el tema? Legalización de la marihuana con fines médicos, ¿no? Si están a favor o en contra. Ese es el tema en general. Vamos al texto B, dice, respecto a la marihuana, hay que tener en cuenta que no obstante ser consumida esporádicamente es a veces, y en pequeñas dosis altera la función de la memoria. Distorsiona la percepción, disminuye las habilidades motoras, es decir, afecta las diversas capacidades mentales. Estos son argumentos, ¿no? Argumento 1, 2, 3, que no están de acuerdo, ¿no? Porque hace daño la marihuana, especialmente la memoria y la atención. Asimismo, se sabe que las personas bajo la influencia de la marihuana rinden deficientemente en las evaluaciones de la llamada memoria de trabajo, habilidad relacionada con las estructuras y procesos utilizados por la mente para el procesamiento de información y su uso. Por ejemplo, durante los exámenes para revalidar las licencias de conducir, se ha observado que a los que están bajo el efecto de marihuana, se les debilita, dice, la coordinación motora, especialmente cuando se trata de sortear obstáculos, se les incrementa los tiempos de reacción, haciéndose más lentos, dice, para aplicar los frenos. Por estas razones, sostenemos que la legalización de la marihuana con fines médicos no debería ver la luz, o sea, no está de acuerdo. Ahí están sus razones. Se infiere del texto que la disidencia entre ambos autores gira en torno a la legalización de la marihuana para uso medicinal. Eso lo dice el texto 1 y el 2, ¿no? 1A. 2. Si la medicina fuera capaz, dice acá, si la medicina fuera capaz de curar todas las enfermedades que aquejan a las personas, es posible que no necesitarías la marihuana. C. La prescripción de la marihuana sería descartada. Si la medicina curara todo, no necesitarías la marihuana. 2C. 3. Si se demostrara que a los conductores que están bajo el efecto de ansiolíticos se les debilitara la coordinación motora para sortear obstáculos y se les incrementara los tiempos de reacción haciéndose más lentos para frenar, es posible que se plantee que la prescripción de las medicinas deje de tener amparo legal. O sea, si se demostrara que los conductores que están bajo efectos de ansiolíticos, esto lo da la medicina moderna, normal, tradicional, se les debilitara la coordinación motora para sorteo y se les incrementara los tiempos de reacción haciéndose más lento para frenar. Entonces, si ya no fuera la marihuana, sino los ansiolíticos, los que causaran efectos negativos para la coordinación motora, entonces ya no se podrían llamar medicinas y ya no tendrían ese amparo legal, ¿no? Que se les da. 3A. Bueno, vamos a la sección B, texto 1, dice. Su nombre era Dominico Escandela y le llamaban Menocchio. Nació en 1532, en su primer proceso declaró tener 52 años, proceso dice, ¿no? Entonces, proceso dice, 52 años, proceso dice, no entonces, 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 proceso dice, no entonces,
En Monterreale, un pueblecito entre las colinas del Friuli, siempre vivió allí, salvo durante los 2 años de destierro, en los que por motivo de una riña residió en otro pueblo cercano. Estaba casado y era padre de 7 hijos, otros 4 habían fallecido. En 1581 había sido alcalde de su municipio y de las villas circundantes, así como en fecha no precisada. Camarero, es decir, administrador de la parroquia de Monterreale. Los camareros solían, dice acá, elegirse entre personas que habían ido a una escuela pública elemental donde enseñaban a sumar, calcular y leer. A canónigo Giambattista Maró, vicario general del inquisidor de Aquileia y Concordia, declaró que sus actividades eran de molendero, carpintero, cerrar, hacer muros y otras cosas. Pero fundamentalmente trabajaba como molinero y vestía las prendas tradicionales del oficio, bata, capa y gorro de lana blanca. Y así compareció en el proceso, vestido de blanco. El 28 de septiembre de 1583, Menocchio fue denunciado al Santo Oficio por haber pronunciado palabras heréticas es herejes contra Dios, e impías sobre Cristo, impías, falsas, ¿no? Sobre la religión, supuestamente, entre comillas. Y dado, Santo Oficio ya sabemos, ¿no? La Santa Inquisición, el Santo Oficio, en mayúsculas, Santo Oficio. Y dado que no se trataba de una blasfemia quiere decir una acción contra Dios, ocasional porque Menocchio había intentado expresamente difundir sus opiniones contrarias a la doctrina repetidas veces. Su situación ciertamente era dura. ¿Qué significa dura? Peligrosa, ¿no? De mucho cuidado. Estos intentos de proselitismo quiere decir propaganda, ¿no? Anunciación, propaganda, quedaron claramente confirmados en la encuesta informativa que un mes más tarde se iniciara en Portogruaro y que prosiguió en Concordia, siempre está llevando la contra en cosas de la fe, declaró Francesco Facetta, quien además añadió que Menocchio suele discutir con unos y con otros, y cuando quiso discutir conmigo, yo le dije que solo soy un zapatero, como tú eres solo un molinero, y que no podemos discutir porque no entendemos la doctrina, que esa solo la entienden los clérigos, pero Menocchio afirmaba no creer en el Espíritu Santo, gobernase la iglesia, y que los prelados nos tienen dominados y que se la pasan bien. Bueno, interesante. El tema central del texto es justamente, ¿no? La razón por la cual Menocchio fue procesado por el Santo Oficio, ¿no? Porque dice procesos, dice, ¿no? El texto trata sobre el por qué, correcto, por qué el Santo Oficio procesó más de una vez, ¿no? A Menocchio. Y la razón es que sus ideas eran heréticas, o sea, herejes o impías, ¿no? Tal como lo expresó sus acusadores. ¿Y por qué decimos la 1D? Porque sencillamente en el primer paso dice, ¿no? El primer proceso. Entonces, la razón por la cual Menocchio fue procesado, ¿no? No está hablando de la biografía de Dominico Escandela. B, la manera como operaba el Santo Oficio. No te está diciendo cómo estaba operando el Santo Oficio. Las ideas disidentes de la doctrina católica durante la Edad Media. Esto puede ser, pero faltaba el nombre de Menocchio. Por tanto, la clave es la letra D. 1D. 2, la palabra dura, ¿no? Tenía una situación muy dura Menocchio, sería grave, ¿no? Muy preocupante, grave, peligroso. Entonces, en este caso sería grave, ¿no? Grave. El texto dice que su situación se agravaba, ¿no? Era grave, era dura, porque Menocchio siempre estaba contra el Santo Oficio. Y eso era mortal, ¿no? Mortal. Era para morir. 2A. 3. Se desprende del texto que Menocchio encaró más de un proceso seguido en su contra por el Santo Oficio porque sus ideas eran disidentes, porque no estaba de acuerdo con el Santo Oficio, porque él no creía que el Espíritu Santo estaba en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? En su primer proceso declaró haber tenido 52 años. Dice, era un hombre recalcitrante que no entendía razones. No. Se ganó la enemistad de sus vecinos por su actitud. Nada dice de sus vecinos. Había cometido actos de cohecho como camarero. No, cohecho son
de familiares, ¿no? Con familiares, no, nada que ver. Entonces dice, en su primer proceso declaró haber tenido 52 años. Es la única que queda, ¿no? Dice, se desprende del texto que Menocchio encaró más de un proceso seguido en su contra por el Santo Oficio, porque en su primer proceso declaró haber tenido 52 años. Es la única que se adapta al texto. Entonces dice, en el texto afirma que Menocchio había afirmado en su primer proceso tener 52 años, lo que nos hace pensar que tuvo más de un proceso, ¿no? Más de un proceso. 13. 4. Dado que Menocchio ejerció como camarero de la parroquia de Monterreale, podemos deducir que Menocchio, en una parte dice, ¿no? Que él no cree en el Espíritu Santo porque no cree que esté en la iglesia, ¿no? Definitivamente, Menocchio, ¿no? En el texto afirma que para ocupar el cargo de camarero se tenía que haber ido a la escuela, ¿no? Donde enseñaban a leer y a calcular, ¿no? Y lo que nos hace pensar que desarrolló habilidades cognitivas, ¿no? Que le permitieron desempeñarse en ese trabajo. O sea, el saber leer y escribir son habilidades cognitivas. ¿Qué son habilidades cognitivas? Habilidades mentales. Pero si no daban con la respuesta aquí, por descarte, ¿no? Entonces empezamos con la D. ¿Buscó protección de los clérigos? No, porque él no creía en los clérigos. B. ¿Había deseado ser religioso? En ningún momento lo dicen. ¿Tenía una fe inquebrantable? Al contrario, no tenía fe, ¿no? No tenía fe, iba en contra de la iglesia. Y entonces lo único que nos queda es 4A. ¿Por qué? Dice, oye, pero tener habilidades cognitivas, ¿pero por qué? Ah, es que dice en una parte del texto que para ser camarero tenía unos requisitos, que tenía que saber leer y calcular. Ah, pues entonces estas son habilidades mentales cognitivas, la 4A. 5. Sobre los datos biográficos de Menocchio, ¿es compatible con el texto aseverar? ¿Qué aseveramos? Que Menocchio, correcto, en el texto dice que Menocchio, además de sus 7 hijos, porque solamente tuvo 5 vivos y 4 muertos, ¿no? 4 habían fallecido, de tal modo que llega a ser padre de 11 hijos en total. Entonces, ¿cuál sería la clave? Jamás se mudó casa, no lo dice, era un hombre pacífico, no, al contrario, era reaccionario, ¿no? Peleaba, discutía. Jamás se mudó casa, sí se mudó porque estaba en varios sitios. Mintió sobre su edad, nunca mintió, lo declaró y fue, dice acá, padre de 11 hijos. Efectivamente, 7 más 4, 11, ¿no? 7 hijos, tuvo otros 4 que murieron, ¿no? Entonces 7 más 4, 11. Fue padre de 11 hijos, 5 de dedo. 6. Es incompatible con el texto sostener que Menocchio siempre vivió en Monterreale porque como molinero tenía que hacer repartos, ¿no? Entonces aquí tenemos, es incompatible. No, pues, ¿no? O sea, no siempre fue, ¿no? No siempre fue molinero en Monterreal. Se menciona ahí en el texto que se peleó, ¿no? Tuvo una riña y fue desterrado. 6B, incompatible, ¿no? Como molinero tenía que hacer reparto, falso. Incompatible, 6B. 7. Si Menocchio jamás hubiese tenido una gresca en su vecindario, es posible que viviría ininterrumpidamente en su vecindario. Hubiera sido toda la vida molinero y se acabó, se quedó ahí. Pero no, fue desterrado porque tuvo una gran pelea, ¿no? Una riña. Efectivamente, 7 de dedo. Viviría ininterrumpidamente en su vecindario, nunca se hubiera ido. 7D. 8. Si Menocchio hubiera expresado reiteradas veces ideas contrarias a las del Partido Comunista de la URSS cuando gobernaba Stalin, lo hubieran matado. Claro. Imagínense que no hubiera sido la iglesia, si no hubiera sido Italia y el enfrentamiento no hubiera sido que la iglesia, si no hubiera sido en la URSS, o sea, en la antigua Unión Soviética, y el que gobernaba era Stalin, imagínense. Ya fue, ¿no? Menocchio. Encararía un proceso en su contra con todas las de perder, ¿no? O sea, ¿qué te estás diciendo acá con todas las de perder? Que definitivamente lo van a sancionar, lo van a criminalizar, lo van a matar. Es un hecho, ¿no? Porque con Stalin, con la URSS, no se juega. Ustedes ya saben cómo son los rusos. El texto se afirma que Menocchio fue denunciado al Santo Oficio por haber pronunciado palabras heréticas y impías contra Cristo, ¿no? Contra Cristo. Es decir, en un contexto en el que no se respetaba la libertad de opinión, él fue víctima de eso. En ese sentido, si haber vivido, imagínense, ya no en Italia, sino en la URSS y con Stalin, ¿no? Como jefe, hubiera sufrido igual lo mismo, ¿no? La misma injusticia, la misma intolerancia y posiblemente hubiera sido sancionado y hubiera sido
abatido, ¿no? O sea, hubiera sido sentenciado. Entonces ahí sí sería grave. 8B. Bien. Vamos al texto 2. Profesora, la letra C, disculpe, el número C no sería la letra D, ¿Dónde? la número C, la número 6. 6. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, Sí, 11B, dice. Sí. Claro. creo Es que sería incompatible. la letra D, porque en la solución aparece como que señala la D. En la D, a ver, es incompatible, dice. Dice que con el texto sostener que Menocchio siempre vivió en Monterreale porque, bueno, Menocchio nunca vivió siempre en Monterreale. En el texto dice que Menocchio por una riña fue desterrado entre 1564 y 65, de tal manera que en estos 2 años no pudo seguir viviendo en Monterreale. Desterrado por 2 periodos. Entiendo. Ya, comprendo. Sí, pues tienes toda la razón, mi querida alumna. Déjenme acá observar esto. Vale, ahora sí. No me había dado cuenta, ¿eh? Efectivamente, tienes toda la razón. Fue desterrado por periodo de 2 años, 64 y 65. Ok, sí. La 6 de dedo. Ok, profesora, gracias. Sí, esa es más específica, aunque como Molé tenía que hacer repartos. No, no tenía que hacer necesariamente repartos. Bien, está bien. Bien, vamos entonces al texto 2, que tiene que ver con la prostitución. Interesante, ¿no? El texto 2 también y el texto 3, ¿ok? Vamos al texto 2 y al texto 3. Sección de texto 2 y texto 3, ¿ok? ¿Qué hora es? 11:55, tenemos receso, ¿no? Las 12:10. Vale. Bueno, vamos entonces a leer el texto 2 y el texto 3 y al retorno damos las claves del texto 2 y texto 3. El texto 2, que es dialéctico, tiene que ver con la prostitución. Obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de la prostitución es dialéctico, ¿no? Hay gente que hay una mayoría de la población que está a favor y otra que está bastante en contra, ¿no? Siempre la prostitución, por ser un tema discordante y que involucra, ¿no? Actividades sexuales, ¿no? Y que son tabú, consideradas tabú, van a ser siempre dialécticas, ¿no? Contraproducentes. Y leemos el texto 3 que tiene que ver con Rusia, Vladimir Putin, ¿no? El tema de Vladimir Putin, ¿no? Y las hostilidades contra el pueblo de Ucrania, ¿no? Bueno, contra Ucrania, vamos a decir. Bien, chicos, entonces, pero hasta ahora nadie se mete con Putin, ¿no? ¿Quién se va a meter con Putin? Terrible. Bueno, texto 2 y texto 3. Adelante, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bien, nos vamos a un receso entonces, ya son las 11:55, 12:10, retornamos con los textos, ¿ok?